¿Por qué si el cuerpo es el que peca, el alma es la que paga? ¿Por qué si el cuerpo es el que peca, el alma es la que paga? Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Los que viven según la carne Los que viven según la carne no piensan más que carne, no piensan más que en la carne. y los que viven según el Espíritu Y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. buscan las cosas del Espíritu. Siga. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne. ¿Escuchó? Otra vez, Luis, que no le entendí. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne. No hay más que muerte en los que ansían la carne. Siga. Mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Anhela la vida y la paz. Siga. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, Los proyectos de la carne están en contra de Dios. pues la carne no se somete a la ley de Dios La carne no se somete a la ley de Dios. Siga. y ni siquiera puede someterse. Por eso, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Siga. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu. Viven en el Espíritu. Siga. Pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Habita en ustedes. Dale. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, este no le pertenecería. Pero Cristo está en ustedes. Y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Se lo traduzco en castellano. Porque usted, a pesar de que esté en la carne, usted puede vivir según el Espíritu. Nosotros tenemos dos emisoras para escuchar. Una por este oído, la de Dios, la voz de Dios. Y otra por este oído, la del diablo. La de Dios es la según el Espíritu, la del diablo es según la carne. Cuando usted obedece lo que le diga el diablo por la voz de la carne, entonces usted está desobedeciendo la voz del Espíritu, no está viviendo según el Espíritu. Y porque usted es carne y espíritu, es una persona complementada en carne y espíritu, entonces usted tiene la facilidad, porque tiene el Espíritu de Dios, de obrar según el Espíritu. Y usted tiene la facilidad, porque el diablo existe y lo tienta, vivir según la carne. Y usted escoge cuál camino agarrar. Y si usted escoge a vivir según el Espíritu, usted vive en lo espiritual y alcanza la salvación. Si usted escoge vivir según la carne, usted vive según la carne, lo material, y pierde la vida. Entonces, ¿por qué el Espíritu va a pagar? Porque se dejó doblegar por la carne. Y por eso la Biblia nos dice que tenemos que vivir no según la carne, sino según el Espíritu. Pero si usted y yo nos hacemos sordos a la voz del Espíritu, somos culpables. ¿Y quién es el que se hace sordo al Espíritu? No solamente la carne, también su espíritu débil, su espíritu frágil. Recuerda lo que dice Jesús: velen y oren para no caer en la tentación, porque la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Entonces, si usted no fortalece el espíritu a través de la oración,
A través del encuentro con Dios, su espíritu está débil y eso es culpa suya, de usted, que no se ejercitó en el espíritu. Entonces no puede separar la carne del espíritu de la persona. Va unido tanto carnal como espiritualmente y depende de la voz que siga, la de Dios o la del maligno. La carne también es castigada porque la mandan al cementerio y se la tragan los gusanos y se pudre. Eso es un castigo. Y dice, en Venezuela dice así. ¿Sabe qué dice en Venezuela? No, mejor no lo digo. Que cuando uno se muere, va a pagar boca arriba lo que hizo boca abajo. El cuerpo paga lo que hizo. A ver, otra pues. Buenas noches, padre. Pues realmente tengo dos. La primera no me queda un poco clara cuando hablaban lo de las almas en el purgatorio. Yo le quiero preguntar sobre las indulgencias. Si uno hace una indulgencia cuando las plenarias, y la persona fue al infierno y uno no sabe que estaba en el infierno y ofrece esa indulgencia plenaria, la persona sale del infierno. No entiende. No, pues eso le sirve a usted. Porque ese bien le regresa a usted, ya no le sirve a la persona, porque según San Juan ya no hay nada que hacer. O sea, con lo de San Juan, por eso yo decía, porque cuando uno ofrece una indulgencia plenaria, pues se supone... Pero el problema ¿cuál es? Que usted no sabe quién está en el infierno. Porque Jesús dijo, no juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Eso le toca a Dios. Él es el juez y Él es el que dice quién va para el infierno. Por eso es un pecado lo que hacen los protestantes, que cuando una persona se muere en pecado dice, ese se fue para el infierno. No juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis, no seréis condenados. Eso no le toca a los hombres, le toca a Dios. Entonces usted y yo en fe pedimos por esa persona. Si está en el infierno, ese sacrificio usted no lo pierde. Eso también puede ser en beneficio suyo o por las otras almas del purgatorio, los que no están en el infierno. Y mi segunda es que a mí me atacan demasiado, que en qué parte de la Biblia dice que uno debe hacer el rosario. Yo soy de rosario diario, entonces siempre me atacan por esa parte y necesito, porque muchas veces pues yo me defiendo a mi manera, ¿no? Pero muchas veces no encuentro uno las palabras porque pues sí. Muy bien, el problema de los protestantes que hablan que no podemos rezar el rosario porque es repetidera. Y la Biblia dice que no podemos repetir. Y allá en el Evangelio de San Mateo capítulo 6 versículo 7 dice que no debemos repetir. Entonces los protestantes dicen, ve, que no podemos repetir. Y el rosario es una repetidera. Y el que repite está pecando. Y la Biblia nos dice que tenemos que orar repitiendo. Y resulta que la Biblia sí dice que tenemos que orar repitiendo. Vamos a buscar la cita que los protestantes usan para engañar al católico. Mateo 6, 7. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ahí está. No imiten a los paganos con sus letanías interminables. Siga. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. Ahí está. La Biblia dice que no debemos rezar el rosario con las letanías porque es un bombardeo de palabras que no sirve para nada. Y el católico dice, uy, si es verdad. No, hermanos, vamos a leerlo de nuevo y verá que no se trata de nosotros, que no se trata del rosario. Léalo de nuevo. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos. Subrayen la palabra paganos. No está hablando de los católicos, está hablando de los paganos. ¿Quiénes eran los paganos? Los que no eran judíos. ¿Cuál era la diferencia? Los judíos tenían un solo Dios, el de ustedes y mío. Los paganos tenían muchos dioses. Como no eran el Dios del cielo, eran dioses muertos, que tienen oídos y no oyen, que tienen ojos y no ven. ¿Se acuerda? Se acabó la pila. Gracias. ¿Se acuerdan Elías cuando
se reunió con los profetas de Balaam, no sé qué, de por ahí eso, yo no estaba con eso. Y entonces Elías le dice a los profetas, le dice, a ver, clamen a su Dios. Clamaban, grite más duro, puede ser que anda de vacaciones, grite más duro, puede ser que esté dormido, puede ser que esté ocupado. Se está burlando porque es un Dios muerto. Los dioses de los paganos son dioses muertos. Ojos tienen y no ven, oídos y no oyen. Cuando dice la Biblia, cuando ustedes oren, no imiten a los paganos. ¿Qué significa? Que no debemos pedirle a un Dios muerto. Y entonces los paganos piensan que ese Dios nos va a escuchar con una letanía interminable de palabras sin sentido, palabras, ¿cómo es que dicen? Palabras. ¿Ah? Bombardeo de palabras. Un bombardeo de palabras. Piensan entonces que así lo va a escuchar su Dios. Entonces la Biblia dice que no debemos imitar a los. Nosotros los católicos no estamos imitando a los paganos, porque nuestro Dios sí nos escucha. Sí, porque cuando nosotros le pedimos a Él y le repetimos la petición, es porque Jesús dijo, ¿se acuerda el cuento que Jesús, la palabra que Jesús dijo? Una viuda le insistía al rey, hazme justicia contra mi adversario, y no le hacía caso. Y la viuda no se iba, hazme justicia. Dijo el juez, no le tengo miedo a Dios ni a los hombres, pero esta viuda me tiene cansada. Y le concedió lo que pedía. Dijo Jesús, ¿se dan cuenta? Así también ustedes deben perseverar en la oración. Entonces, una cosa es lo de los paganos, orar a un Dios muerto. Pero la Biblia no dice que tenemos que repetir. La Biblia dice que tenemos que orar repitiendo. San Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante. Encontremos a Jesús orando. San Lucas 11, 1 en adelante. A Jesús le van a decir que le enseñen a orar. Le van a pedir al maestro. Ojo, el maestro va a enseñar. Y ningún pastor protestante puede estar por encima del maestro. El maestro va a enseñar. Vamos a ver cómo le dice. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Aquí está claro. ¿Qué le están pidiendo a Jesús? Que les enseñe a orar. Ahora vamos a ver si Jesús oraba. ¿Enseñó a orar como los católicos o como los protestantes? Paren la oreja. ¿Qué le dijo Jesús? Dale. Jesús les dijo, cuando recen, digan todo lo que le venga en gana. Vamos a ver. digan, Padre, santificado sea tu nombre. Enseñó el Padre Nuestro. Cuando recen, digan. Está enseñando que cada vez que hagamos oración tenemos que repetir el Padre Nuestro. Así enseñó el maestro. Pero ahora vamos a ponerle la cámara y vamos a detectarlo orando. ¿Cómo oraba? Porque no sabemos si Jesús oraba como los católicos o como los protestantes. San Mateo capítulo 26, versículo 44. San Mateo capítulo 26, versículo 44. A ver cómo oraba Jesús. Le ponemos la cámara, lo detectamos orando y vamos a descubrir si Jesús era católico o protestante. Dale. Los dejó, pues, y fue de nuevo a orar por tercera vez. Por tercera vez se fue a orar, repitiendo las mismas palabras. Era católico. Oraba repitiendo las mismas palabras. Y ahora, y algo más. Lo que no saben los protestantes es que el día en que se mueran, si llegan al cielo, en el cielo también son católicos. Oran repitiendo las mismas palabras. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Apocalipsis 4, 8. Cuando se mueran los protestantes se van a salir del cielo. Se van a ir para el infierno porque no van a aguantar. Porque allá hay puros católicos orando, repitiendo las mismas palabras. Ponga cuidado. Apocalipsis 4, 8 en adelante. Cada uno de los 4 seres vivientes. 4 seres vivientes, que se refiere a los evangelistas. Tiene 6 alas llenas de ojos alrededor y por dentro.
Y no cesan de repetir. No cesan, otra vez Luis, repítalo. Y no cesan de repetir. Por tercera vez. Y no cesan de repetir. Y no cesan de repetir. Día y noche. Día y noche que repiten. Santo. 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 Pobre protestante, van a salir corriendo. Día y noche repitiendo lo mismo. Mire, hermano, es un invento de los protestantes. Y además, créanme algo, no hay un ser humano que pueda orar sin repetir. Los protestantes oran y repiten. Me dijo un pastor a mí un día, yo no repito. Le dije, claro que sí, ore a ver. Digo, Señor, yo te alabo. Le dije, ya paré ahí, ya está repitiendo. ¿Cuántas veces usted ha dicho en oración, Señor? ¿Cuántas ha dicho, yo te alabo? No me repita. Es más, en el Salmo 150 está, Señor, yo te alabo. No lo repita. Ore sin repetir. A ver si los protestantes no repiten. Gloria, 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 aleluya, aleluya, gloria. Está repitiendo. Y en las canciones, a ver si no repite. Alabaré, 1, 2, alabaré, 3, alabaré a mi 4, alabaré 5, alabaré 6, alabaré a mi Señor. No repitan. Ellos repiten. No hay un ser humano que pueda orar sin repetir. Todos repetimos. ¿Ah? Todos repetimos. El problema es que los católicos no lo saben. Bueno, pues, ¿otra preguntita? Padre, los evangélicos aseguran que María está muerta. Niña, usted va a escuchar lo que dice la Biblia. Usted lo escucha para que usted se lo diga a los evangélicos. Que María, los que están muertos, para nosotros no están muertos, están vivos. ¿Y sabe quién lo dijo? Jesús. San Juan, capítulo 11, versículo 21 en adelante. Usted lo va a escuchar. Que llegó una protestante y le dijo a Jesús que los muertos se morían hasta la resurrección del último día. Muerto el perro, se acabó la sarna. Y Jesús le dijo, no, esa doctrina es protestante, así no es. Ponga cuidado. Juan 11, 21 en adelante. Marta dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dale. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. Siga. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Y mire la respuesta que le dio Marta, la misma respuesta de los protestantes. Dale. Marta respondió, ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos. En la resurrección de los muertos, pero mientras tanto, muerto el perro, se acabó la sarna. Sí resucitará en la resurrección de los muertos, pero mientras tanto, está muerto. Por eso los protestantes dicen que María está muerta, como Lázaro. A ver ahora lo que responde Jesús, preste atención. En el último día, le dijo Jesús, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Vamos a ver si Jesús dijo que muerto el perro se acabó la sarna. A ver. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿La Virgen María creyó en Jesús? Aunque muera, vivirá. Así enseñó Jesús. No dijo muerto el perro se acabó la sarna. Dijo yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esto es contrario a la doctrina de los protestantes que dice que cuando uno muere se acabó. Y Jesús dice, no, así no es. Aunque muera, vivirá si cree en mí. Siga. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre, como dicen los protestantes. Morirá, se acabó. Y miren lo que Jesús le dice a Marta. ¿Crees esto? ¿Otra vez? ¿Crees esto? ¿Por tercera vez? ¿Crees esto? Le está diciendo en castellano, deje de la mentalidad de protestante y métese a católica. ¿Y qué le dijo?
¿Y qué le dijo Marta? Ponga cuidado lo que Marta le dijo. Ella contestó, sí, Señor, yo creo que tú Sí, eres... Señor, yo creo. Porque Jesús le obligó, le dijo, ¿cree o no cree? Y ella no le quedó más decir, así de por las buenas, sí creo. Nosotros creemos lo mismo que Jesús le enseñó a Marta, que María, aunque haya muerto, está viva porque creyó en Jesús. Y ustedes vieron la transfiguración del Señor, Marcos capítulo 9, que ya había muerto Moisés y Elías. Y en la transfiguración, ¿quiénes estaban hablando con Jesús? Moisés y Elías. Entonces, muerto el perro, no se acabó la sarna. Muy bien, gracias, niña. Gracias, padre. Bueno. Padre, una preguntita, es que los ateos y los evangélicos preguntan que nosotros qué hacemos en la iglesia católica si los mismos sacerdotes católicos fueron los que crucificaron a Jesús. Calumnia, calumnia. Sí, eso lo dicen ellos, calumnia. Eso es como la bruja, que fue la señora y le dijo, mire, vengo, señora bruja, porque me robaron el gato. Y dijo la bruja, venga entre 3 días porque ahorita los espíritus andan de parranda. A los 3 días llegó la señora y le dijo, ¿qué pasó con mi gato? Y dijo, no lo busque más, ese gato lo mató un carro. Y la señora, ¿cómo que lo mató un carro? Si me robaron fue el gato del carro. La bruja no sabía qué gato estaba hablando. Como gato y gato suena igual, así le pasa a los protestantes. Sacerdote y sacerdote suena igual. A Jesús lo mataron los sacerdotes judíos de la religión que era Pablo antes de convertirse, la religión judía. No lo mataron los sacerdotes de la iglesia católica, porque la iglesia católica en ese tiempo todavía no existía. Eran los sacerdotes de la iglesia judía. Pero como ellos leen sacerdote y piensan que es igual, entonces dicen, los sacerdotes mataron a Jesucristo. ¿Qué? Los sacerdotes no existían. Jesucristo ordenó a sus sacerdotes el jueves santo, la noche antes. La noche antes ordenó, dijo, hagan esto en memoria mía. Les dio la orden. Hasta ahora los están nombrando sacerdotes. No existían. Entonces, se llama ignorancia, desconocimiento. No fueron los sacerdotes católicos los que mataron ¿a quién? A Jesús. Fueron los sacerdotes judíos, porque Pablo pertenecía a esa religión judía. Bien, otra preguntita. Buenas noches, padre. Baja el micrófono un poquito. Quisiera hablar sobre el tema de la gallina que se robó la persona. Yo no me la robé, mamita. No, yo no fui. Le aseguro que yo no fui. No, de la persona de la gallina que se robó. Usted decía, padre, que la persona que se robó esa gallina no había cometido un pecado de muerte. Pero en una homilía en mi parroquia, yo escuché a nuestro párroco y decía, si uno se roba una gallina y va y lo confiesa, ese pecado, si uno no hace la reparación, ha perdido ahí, no sé si en mi ignorancia entendí mal o interpreté mal, ha perdido ahí lo que es reparar. Nos explicaba, reparar el robo de esa gallina conlleva apagar la gallina, eso es reparar. Si la gallina era ponedora, teníamos que hacer cuenta, así nos explicaban, teníamos que hacer cuenta de cuántos huevos había puesto la gallina y cuántos cartones de huevo teníamos que devolver. Eso era reparar.
nos confesamos, pero teníamos que reparar. Entonces, ¿qué concluí? ¿Qué decía? Yo le digo, si esa persona de que hablaba usted que se robó la gallina, no es usted, padre. Entonces, la persona que no hizo la reparación tiene la gran oportunidad de repararlo en el purgatorio. Lo confesó, pero no lo reparó. Esa es la primera pregunta. Va a ese estado, va al purgatorio y ahí es donde se repara? La primera. La segunda, sobre el infierno. Según el Santo Padre, San Juan Pablo II, él habló en sus intervenciones sobre el infierno. Y él ahí dijo que el infierno, no sé si estoy equivocada, que me acuerdo, es un estado del alma. Y los medios de comunicación interpretaron y dijeron que el Santo Padre, San Juan Pablo II, había dicho que el infierno no existía. Todavía hay personas, e inclusive que se llaman o nos llamamos católicos, que estamos discutiendo sobre este tema. Nos gustaría que nos clarificara. Sí, mami, mire, la primero, cuando una persona ha cometido un pecado y está arrepentido de verdad y va y se confiesa y se le pide perdón a Dios, su pecado queda perdonado. Ya Cristo pagó el precio del pecado. Ahora, ciertamente existe lo que se llama la penitencia. Y el sacerdote puede ponerle una penitencia. La penitencia no es usted va a pagar lo que vale ese pecado. No, la penitencia dentro de la iglesia no es el pago del pecado. Usted mató a una persona y el sacerdote le dice, de penitencia va a rezar un Padre Nuestro. ¿Será que va a pagar con ese Padre Nuestro a esa persona que mató? No, porque ya Cristo pagó el precio de nuestro pecado. La penitencia dentro de la confesión es lo de Lucas 17:11, los 10 leprosos quedan curados y solamente uno regresa a dar gracias. Y eso pregunta, ¿y dónde están los otros 9? Uno solo vino a dar gracias. La Iglesia Católica no quiere que seamos como ese leproso, con esos 9 leprosos desagradecidos. Entonces manda una penitencia. Usted tiene que darle gracias a Dios porque te perdonó. Y una de las maneras que puede darle gracias a Dios porque te perdonó, puede ir y si usted no le quiere llevar la gallina a la señora, a que le robó, usted puede ir y hacer un mercado que cueste lo que es la gallina y hacerlo a un pobre, pero como acción de gracias a Dios porque te perdonó, no para pagar el precio del pecado que ya Cristo pagó por usted. Entonces, eso es otra cosa. Pero no es que la persona va a, bueno, como no ha remediado, entonces no le queda perdonado el pecado. El pecado queda perdonado si está arrepentido. Claro está, el sacerdote debe decirle una penitencia. Y lo más lógico es, si le robó la gallinita ya, pues bueno, o devuélvele la gallinita o dele algo que sería ya para mostrar que está arrepentido. No para que el pecado sea perdonado. Que si usted está arrepentido y el sacerdote le dio la absolución, queda perdonado. Y si hay propósito de enmienda. Es como para agradecer, mostrar que verdaderamente usted está con Dios, que le perdonó el pecado. Y lo del infierno, pueden decir lo que quieran, pero el maestro enseñó en Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante, que el infierno existe. Y dice que en el juicio final, unos irán a la derecha y otros a la izquierda. Benditos de mi Padre, vengan. Y otros al fuego eterno. Entonces, Jesucristo dice que sí existe el infierno. Que haya personas que digan que no existe el infierno, eso es verdad. Pero son aquellos que no le creen a Jesucristo. Nosotros le creemos a Jesucristo. Y el Papa cuando dice que es un estado del alma, es correcto. Que no es un lugar, porque cuando dice que es fuego, no es literalmente fuego, sino es la manera de demostrar que es tormento. Porque mayor tormento para el ser humano es quemarse.
Pero sí existe el infierno, según dice Mateo 25, 31 en adelante. Bueno, vamos con los, ¿cuántos últimos? 4 últimos. Y nos vamos porque mañana hay que madrugar. Bien. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Primero que todo, por las enseñanzas. Tengo 2 preguntitas y pues se las voy a hacer breve. ¿Cómo acrecentar mi fe como cristiano que soy? Y se lo pues, respondo fácil, leyendo la Biblia. Perfecto. No hay otra manera de usted acrecentar la fe. Y si usted lo quiere saber dónde lo dice en Romanos capítulo 9, no, Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por la predicación. Y lo que se escucha de la predicación es la palabra de Dios. Por ahí viene la fe. O también Juan 20, 30. Todo eso fue escrito para que creyéramos. Y creyendo tengamos vida eterna. Y para continuar con algo de lo que dijo la señora del infierno. No, la gallina no, del infierno. Es en el credo. Dice... padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 19. Ahí está la respuesta. Los infiernos no son infierno. El infierno era el lugar donde estaban los muertos esperando. El infierno y era por eso dice, eso significa al lugar donde estaban los muertos, según dice Primera de Pedro 3:19. Pues dice que Jesús bajó a los infiernos. Ahí va, escúchelo. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé. Descendió a los infiernos, al lugar de los muertos que habían muerto en aquel tiempo, en los tiempos de Noé para acá, o en el tiempo de Abraham para acá. Sí, eso se llama los infiernos, el lugar de los muertos, no el infierno. ¿Cuál era la otra? ¿O esa era la otra? La otra, pues. Bueno, padre, mi párroco, los hermanos protestantes, dice que hacernos la señal de la cruz nos maldecimos. A ver, miren, vamos a quitarle la máscara a los protestantes. Los protestantes nunca fueron católicos de verdad. Dice que cuando hacemos la señal de la cruz nos maldecimos. Cuando un protestante le diga eso, usted le dice, me voy a hacer la señal de la cruz en alta voz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿me estoy maldiciendo, estoy invocando la muerte o estoy bendiciéndome invocando a Dios? Lo que pasa es que tiene que hacer la señal de la cruz en alta voz para que se den cuenta que no está llamando a la muerte. Usted no dice, venga muerte que te estoy llamando. Es que los protestantes ni saben lo que uno dice cuando le hace la señal de la cruz. Gracias, padre. Buenas noches, padre. Es los evangélicos, pues, o sea, por el rosario, que esos son demonios, entonces, ¿qué se les puede contestar? ¿Que el rosario es un demonio? O sea, son 50 demonios diferentes, según dicen ellos. Eso se llama calumnia. Eso se llama cuando uno estaba pequeño, la mamá cuando no quería que uno saliera un poquito de afuera, le decía, cuidado con el coco. Cuidado con el coco. Y le pasa entonces ya cuando va creciendo, fue el niñito y le dijo al heladero, señor, ¿usted tiene helado de coco? Y dijo, sí. Dijo, uy, qué susto, me voy. Entonces, así los protestantes nos meten susto. Para que usted no rece el rosario, hay muchos demonios. Es solamente para meter miedo, más nada, pero eso es mentira. Bueno, padre, por ejemplo, nosotros los católicos estamos, pues, por parte mía, muy ignorantes en la lectura, la palabra de Dios, y eso fue lo que nos dejó nos dejó el Señor Jesús, la enseñanza. Nosotros estamos llamados también a evangelizar, a proclamar la buena nueva, o sea, no solamente los sacerdotes, la fe de la iglesia,
sino que nosotros estamos llamados a eso también. O sea, ¿de qué forma nosotros podemos evangelizar? No sé, ¿qué nos diría usted? Bueno, para evangelizar tengo que estar en comunión con la iglesia. Dentro de la iglesia hay muchos grupos que se dedican a evangelizar, pero le doy un consejo. Si realmente usted quiere que esa evangelización llegue a las personas, lea Ezequiel capítulo 37, del versículo 1 en adelante, donde habla de los huesos muertos que estaban totalmente muertos y Dios lo mandó a predicar. Y dice que el profeta, que Dios lo mandó a predicarle la palabra del Señor, y cuando predicaba la palabra de Dios agarraban nervios, carne y piel, pero todavía no ha llegado el Espíritu. Entonces tuvo que invocar al Espíritu. Ven, el Espíritu de los 4 puntos cardinales. Invocó al Espíritu y agarraron vida. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que para poder evangelizar donde los huesos muertos y secos agarren vida, tiene que usted dedicarse a leer la palabra del Señor y a hacer oración. Si hace esas dos cosas, serás el mejor predicador del mundo. Ándale, sigue adelante. Padre, buenas noches. Agradecerle primero por tanta enseñanza, y me ha surgido una duda y me la plantearon también en el diálogo que hemos tenido. ¿Por qué llamarle padre a ustedes los padres si en el Evangelio o en la Biblia se manifiesta que solo llamamos padre a nuestro Padre Dios? Porque resulta que cuando Mateo capítulo 23 versículo 9 dice no llame a nadie padre en la tierra, no está hablando de que Dios no le pueda decir padre al sacerdote, no. Está hablando y usted lo lee desde el versículo 1, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos, dicen una cosa y hacen otra. Ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y comienza a decir lo que ellos hacían. Imponían cargas pesadas, pero ellos no lo movían ni con el dedo. Entonces, viene a mostrar quiénes eran los que hacían eso. En primer lugar, los padres. Los hijos eran esclavos, eran cachifos, y el padre los sometía, los esclavizaba a sus hijos. Entonces dice que así no debe ser. Los maestros no se deben llamar maestros. ¿Por qué? Porque los maestros esclavizaban a sus discípulos. No podían entrar, no podían ir delante, tenían que ir atrás, ni siquiera al lado. Los discípulos tenían que obedecer todo lo que hacía el maestro. Ellos esclavizaban. No es como ahorita, que los alumnos hacen con los maestros lo que quieren. En aquel tiempo no, los maestros, incluso, no sé si a usted le tocó, cuando los maestros le daban duro, le daban palo a uno, rejo a uno. Entonces, en aquel tiempo era duro. Entonces Jesús viene y termina diciendo que nosotros no tenemos que ser como ellos, que tenemos que ser más bien humildes, sencillos. En castellano, si usted lo lee completo, es que usted no puede creerse más que los demás. No de que lo llamen padre, a nadie llame padre. Esto significa que usted no se esclavice ante nadie. Usted no puede someterse sino solamente a Dios. No está permitido la esclavitud delante de Dios. No es correcta la esclavitud. Ni usted puede esclavizar a nadie, no se debe llamar maestro. Usted no puede dejar esclavizar a nadie, ni dejarse esclavizar a nadie. A nadie llame padre, como aquel que me esclaviza y yo tengo que esclavizarme. ¿Por qué? Porque 1 Corintios capítulo 4 del versículo 14 en adelante, Pablo dice que él es padre espiritual porque lo engendró en el Evangelio. 1 Corintios capítulo 4 versículo 14 en adelante. Sí podemos llamar padre a una persona espiritualmente. Y si no, Jesús hubiese pecado cuando dijo, honra a tu padre y a tu madre. Que recuerda que el joven rico le dijo, ¿y cuáles son los mandamientos que tengo que cumplir? No mates, no robes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿por qué Jesús no pecó cuando dijo padre? Y si la Biblia dice, a nadie llame padre. Y los apóstoles, Efesios capítulo 6 versículo 1 en adelante, dice, padre, no exasperéis a sus hijos. Hijos, obedezcan a sus padres. Entonces, es una equivocación, es un error.